temas que vienen aquí. ¿No? ¿Tú es la primera vez? Pues no sabes que estás perdido. Os tenéis unas conferencias maravillosas y unos vinos españoles mejores que estos, seguro. Pero bueno. Bueno, pues nos van a hablar de la muerte súbita del temple, el que es maestre de la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, encomienda magistral del temple. Dios mío, que algo más importante. Y bueno, pues que espero que os guste. Y seguramente que tenemos una idea equivocada de lo que es el temple o de lo que ha sido el temple. Y espero que no te calles debajo del agua. Y seguramente que después de lo de la charla de hoy, pues espero que tengamos una visión más acertada de lo que es el temple, de lo que fue el temple y de lo que seguirá siendo el temple. Si estos señores y señoritas, o señoras y señores, pues todos, hay señoras, sí, mira, en Cami es de damas. Y había otra, ¿no? ¿Dónde está la...? No, pero no hay más. ¿No hay más? Sí, hoy no más, pero tenemos dos sargentos más. Sí, o sea, que, aunque no suene una cosa arcaica, como veis, pues es súper moderna, porque tiene integrantes de todo, tiene equidad, como se dice. Así que nada, yo no me enrollo más y comienza cuando quieras. ¿Vale? Muy bien, bueno, muchas gracias, Patrick. Que estábamos con los preparativos de mañana del corpus, que espero que vengáis todos a la procesión, a que hayáis venido yo a misa. ¿No? Estábamos preparando los artefactos. ¿Quieres que use el micrófono? Yo creo que casi mejor que no. Vale. Nosotros lo dejamos. Muy bien, bueno, pues sin más preámbulo, pues el tiempo nos apremia. Vamos a empezar a hablar de esto. Nosotros le hemos titulado la muerte súbita del temple porque paseando por el castillo templario de Ponferrada con la concejala de turismo del ayuntamiento, ella me dijo, oye, pues si eres templario, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo es posible que unas personas con tanto poder, con tanto dinero, fueran suprimidas de un plumazo? Es que no sabían nada, es que no tenían informadores, además una orden militar, pues tiene que tener espías, tiene que tener información, no tenían servidores que vivían en las pueblas adjuntas. Claro, todo esto a mí me quedó dando vueltas en la cabeza y dije, pues usted hay que saber un poco qué fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, voy un poco más a prisa, sobre todo por la hora. Este título es un título erróneo, porque la muerte súbita, primero no fue muerte, porque seguimos aquí, los templarios siguen persistiendo y han revivido y han resucitado otra vez y seguirán resucitando, y no fue súbita porque realmente la detención de los templarios, que fue el viernes 13 de octubre, de ahí dice una leyenda, o como queramos tomarlo, que de ahí viene lo de la mala suerte del viernes 13, en España es el martes 13, por cierto, el próximo, pero a nivel mundial el viernes 13, de 1307, cuando el maestre Jacques de Molay es quemado, estamos en 1314, duró 7 años todo este tránsito, por lo tanto no fue de golpe. Y un poco analizaremos que como toda obra humana, pues tiene sus fisuras, tiene sus bandos, tiene sus cosas, ¿no? Bueno, nosotros nos llamamos Pobres Caballeros de Cristo porque esa es la denominación original de los templarios. La palabra temple, pues los templarios nacen en Tierra Santa. Hay que decir que todo lo de las cruzadas fue un sueño. Fue un sueño, ¿por qué? Porque cuando los cristianos toman Jerusalén, la mitad del ejército cruzado, o el 40%, vuelve a Europa. Entonces se quedaron con efectivos mucho más escasos. Y luego no es lo mismo tomar una ciudad o tomar una fortaleza que ocupar un país. Y lo hemos visto recientemente. En Vietnam, en Irak, ocupar un país requiere mucha más tropa. Y entonces, claro, al final, ¿qué les pasaba al reino cristiano de Jerusalén? Pues que dominaban las encrucijadas a veces, dominaban las poblaciones, pero no dominaban el territorio. Entonces nacen los templarios como una milicia armada para proteger a los peregrinos, para proteger ese tránsito de los puertos de Palestina que llegaban hasta Jerusalén. O sea que era una especie de policía de carreteras, para entenderlo, ¿no? Nacen con 9 caballeros y entonces el segundo rey, que sucede a Godofredo de Bouillon, que ya sabéis que no quiso ser rey, se llamaba protector del Santo Sepulcro, de los santos lugares, les cede el temple, un ala del templo de Salomón, que ya era mezquita, porque la mezquita de Al-Aqsa no viene después de los cristianos, ya fue mezquita anteriormente, y de ahí toma el nombre del temple, los caballeros del temple y los caballeros templarios, en el grupo. Bueno, luego también la palabra magistral la utilizamos
Primero porque nos esforzamos por hacer las cosas bien, no ser chapuzas. Evidentemente no somos charlatanes ni esotéricos, porque al temple le han hecho mucho daño este tipo de gente, ¿no? Gente que va contando cosas, muchas veces no serias, y también pues eso, el tema de confundirnos con otras cosas. Por ejemplo, la masonería, no tenemos nada que ver, ni somos masones, cada uno en su sitio, y cada uno lo respetamos. ¿Qué hacemos? O sea, lo primero, ¿ustedes existen? Sí. Pues luego existen varias ramas, no somos la única, pero nos llevamos bien con casi todos. Existen 3 planos nuestros para trabajar. El primer plano... ¿Por qué no cojo el micrófono? ¿Con micrófono? ¿Lo quiere? No lo sé, si va a oír mejor. Ah, bueno, pero a lo mejor tiene... Ah, claro. Decía que trabajamos en 3 planos. ¿Qué hacen ustedes los templarios? Bueno, lo hemos debatido mucho y lo seguimos debatiendo, porque tenemos que definir perfectamente qué somos y por qué estamos aquí. Entonces mucha gente nos dice, incluso otros templarios que trabajan, bueno, que para dar una conferencia como esta no hace falta ser templario, que evidentemente no. Hay historiadores que la darían muchísimo mejor que yo, pero depende de qué demos la conferencia, porque estamos preparando otra, ¿verdad? Sobre, por ejemplo, sobre la mística. En la mística, los místicos cristianos, los místicos católicos. Entonces ahí ya estamos en otro terreno que no es exactamente el tema. Hacemos caridad, tenemos proyectos, en Cine de Luz, que pagamos recibos de luz. Llevamos, por cierto, 2 años de existencia, también hay que decirlo. En Navidad hemos hecho 20 y tantas cajas, hemos repartido, colaborando con Cáritas, que nos ha dado los nombres de los beneficiarios, alguno más. Alguien puede decir, bueno, pero esto también lo hace mucha gente. Lo hacen ONGs que no son cristianas, pero incluso pueden ser musulmanas, lo hace gente que no es católica, evidentemente, pero también lo hacemos nosotros. O sea que ya hacemos 2 cosas: estudiar, dar conferencias, hacer caridad. El tema de, me preguntaban, de Tierra Santa es un objetivo nuestro, evidentemente tenemos que ir a Tierra Santa. Un templario no puede... En noviembre. ¿En noviembre? ¿Qué fecha? En diciembre. Ah, en diciembre. ¿En diciembre? Sí, en diciembre. ¿Pero el frío qué hace? No hace frío allí. Esta tiene ya, es La primera semana de diciembre. Tierra Santa y Jordania. Este viaje... Ah, no sabemos. Bueno. Tierra Santa de momento. Muy bien. Entonces, lo que quería decir es que del primer plano, que es el plano material, podemos pasar al segundo plano, que es el plano espiritual. Nosotros podemos hacer caridad simplemente por solidaridad humana, o podemos hacerlo por un sentido cristiano. Si estamos haciendo por un sentido cristiano la caridad, estamos subiendo al segundo plano, que es el plano espiritual. En el plano espiritual, nosotros los templarios tenemos que ser un poco más rezar un poco más, tener más oración que la gente normal, porque evidentemente, y ahora vamos a ver qué son los templarios. Y luego hay un tercer plano que evidentemente se puede alcanzar, no todo el mundo lo alcanza, esto ya hablaremos más, que es el plano místico. O sea, tenemos plano material, plano espiritual, plano místico, que ya es otra cosa superior. Bueno, esto así como muy rápido, ¿no? Bueno, pues como veis, aquí estamos varios templarios, aquí está una dama templaria, que me acaba de dar el mando, y hay también más mujeres templarias. También, lógicamente, tratamos de conectar con los valores que tenía el templo. Bueno, como decía, el sueño cruzado. En 1099 se toma Jerusalén por los cristianos, y resulta que en 1291 les echan. O sea que no duraron ni 200 años en Tierra Santa, que es poco tiempo, poco tiempo. ¿Cuándo aparecen los templarios? En el 1118 aparecen, yo le he llamado los guerreros monjes, porque se dan muchas definiciones, mitad monje, mitad soldado, no nos confundamos, los templarios no eran monjes, los templarios eran guerreros, caballeros, que vivían como monjes, que hacían los votos de los monjes, primero según la regla de San Agustín, y luego ya en el concilio de Troyes, que fue un concilio provincial, no fue un gran concilio, el Papa no estuvo siquiera, por ejemplo. Es donde se les da la regla del temple auspiciada por San Bernardo de Claraval, la regla más clavada al cister. Alguna persona me preguntaba que si teníamos un oratorio ahí en Francisco Silvela. No, eso es una iglesia del cister, que por cierto cister de varias ramas también. No existe un cister. Los trapenses son cistercienses, por ejemplo, los del chocolate. Es el cister de la estricta observancia. Luego está el cister de la común observancia. Por eso digo que a veces cuando nos preguntan, bueno, pues es que son muchas ramas, etc. Antes comentaba cuántas ramas hay de San Isidro, de hermandades de San Isidro en España, pues hay 400. Del temple. Franciscanos 300 movimientos tienen. ¿Franciscanos? Franciscanos. Puede ser.
Bueno, como digo, el Concilio de Troyes y empiezan a recibir donaciones y empiezan a experimentar un auge, los templarios importante. En el 1187 Jerusalén cae ante Saladino. Ahora veremos un poquito. Si no han visto la película El Reino de los Cielos, yo la recomiendo mucho, aunque es un poquito exagerada los caracteres, porque es una película, eso, para entretenimiento, no es una película, pero todos los personajes que aparecen ahí son historia. Es Saladino. Y luego en 1291, cuando ya cae Jerusalén, aunque hubo un periodo pequeño después de Saladino, que fue otra vez cristiana, ya el centro de Tierra Santa es Acre, la ciudad de Acre, que actualmente es Aco, con los Ks, es una ciudad israelí, la misma, ¿no? Bueno, ya los cristianos son expulsados de Tierra Santa en el 1307, como decía yo antes, ya es la detención en el Reino de Francia, que fue donde prácticamente se les detuvo. Bueno, esto cuando nos preguntan por las órdenes, nosotros los templarios utilizamos este símbolo que es la cruz paté en rojo sobre fondo blanco, que es el que llevamos, el que está ahí en la bandera común de los templarios. Nosotros tenemos otro símbolo que usamos, que es también el sello original del temple, que es la cúpula del templo, con esto. Usamos este y usamos lógicamente el común, porque toda la gente te identifica con ese. Yo me acuerdo de estar paseando con una carpeta que tengo con la cruz paté y cruzarme con una persona que me dijo, o sea, lo entendió perfectamente lo que era. Estas dos cruces que hay aquí, esta es la cruz de Malta. Esta es la cruz de Malta. La cruz de Malta es una cruz con 8 puntas, que se llama de las 8 beatitudes. También en muchos sitios se la adjudican a los templarios. Ellos emplean cruz blanca y en origen tenían hábito negro. En la película del Reino de los Cielos aparece mucho los hospitalarios. Malta se llamó después con cruz blanca sobre hábito negro. Y en el año 1255 cambian a hábito rojo. De hecho, en la defensa de Acre aparece el maestre hospitalario tirando una piedra desde eso con hábito rojo. Se le ve perfectamente. Y esta cruz negra, esta es la cruz negra, aquí me confundo de botón. Esta cruz negra es la cruz de los teutones. Los teutones adoptan la cruz paté exactamente igual que la nuestra, pero en negro, con hábito blanco. Los teutones fueron una orden fundada, lógicamente, por la ascendencia alemana, 100 años después que el templo. 100 años después del templo. El hospital fue fundado, creo que son unos años antes que el temple, pero como orden caritativa. Fue en el año 1135, o sea, 15 años después de los templarios, que el Papa les dice que se militaricen y cuando toman las armas, los hospitalarios. Son las 3 órdenes internacionales más conocidas, aparte de la Orden del Santo Sepulcro, que es una orden que lleva la cruz de Tierra Santa y luego las 4 cruces en los lados, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se empieza a construir el temple? El temple se empieza a construir mediante encomiendas que también tienen las otras órdenes. Por ejemplo, los teutones, muy poca gente lo sabe, tuvieron una encomienda en España, en Mota del Marqués. Cuando vamos por ahí por tierras de Zamora, hacia arriba, Mota del Marqués, ahí estaba la encomienda teutona, por una donación que les hizo una reina de ascendencia, creo también de por allá, de Alemania o del norte. El Santiago, la Orden de Santiago española, fundada en España, tuvo encomiendas en Italia, probablemente proveniente del Reino de Aragón. Por eso algunos sitios la identifican como una orden internacional. Pero bueno, las órdenes internacionales básicamente son estas 3 y luego hay muchas situaciones que habría que discutir y explicar porque eran órdenes incómodas para los reyes del medievo. Y cuando los reinados empiezan a evolucionar hacia posiciones más de poder, estas 3 órdenes hay que quitarlas, porque las órdenes españolas son más obedientes, lógicamente, a cada rey que las órdenes internacionales. Esto es lo que pasa, pues, por ejemplo, es muy comentado y es un profesor de la Universidad de Jaén en un libro que me dio la pista y lo dice, se habla de que los templarios abandonaron el castillo de Calatrava. Bueno, él dice que no fue así, que hubo una transacción. El rey prefería tener otra orden allí, más obediente, más afín al rey, y los templarios, bueno, pues ciertamente estaban escasos de efectivos, pero se habían quedado allí moviéndose como se quedaron en muchos sitios de Tierra Santa, ¿no? Y al final es la explicación que él da, ¿no? Bueno, como digo, se construyen encomiendas que son auténticos motores de riqueza. Los templarios cuando llegaban a un sitio, y esto nos lo han contado, ¿verdad?, en Jerez de los Caballeros, que fue una encomienda templaria, probablemente la segunda o la primera más importante de España, o la tercera, me da igual. Cuando llegaban a un sitio, lo primero que hacían era producir más y mejor.
con lo cual subían el sueldo y las condiciones de vida de la gente. Estábamos comentando, como toda la gente sabe, que en Badajoz, en determinadas localidades de Badajoz, uno se puede casar por una tercera vía. Nosotros nos casamos por gananciales o por separación de bienes, pero uno en Badajoz, no sé exactamente qué poblaciones ni qué condiciones tiene, me lo dijo otro maestre templario que he ido, otra encomienda hermana en Olivenza, dice: yo estoy casado por el fuero del Bailío. Hay un fuero que se llama el fuero del Bailío, instituido por los templarios. Pero actualmente... Actualmente está en vigor legalmente. Hay determinadas personas, localidades que se casan por el fuero del Bailío. El fuero del Bailío, así a grosso modo, yo no soy jurista además, es una separación de bienes 50-50. Una separación de bienes puede ser 80-20, puede ser 70-30. 50 para el marido, 50 para la mujer. Cuando muere el marido, esos 50 que tiene el marido es mitad para los hijos y mitad para la mujer. O sea que la mujer, sobre todo en época medieval, que se moría en la guerra con bastante facilidad, muy rápidamente tenía el 75% de los bienes. O sea, era una protección para la mujer. Es chocante que los templarios, que tenían prohibido besar a su hermana y a su madre, establecieran una protección para las mujeres. Y bueno, muchas más cosas. Claro, cuando llegaban los templarios a un territorio y tal, pues se acabó el derecho de pernada y no hay señor feudal, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, en muchas partes es curioso que ahora también con cariño de los templarios, cuando los templarios pasó lo que luego vamos a ver, llegaron Santiago, llegaron los hospitalarios y sin embargo de esos no nos hablan con cariño. No hablan, tampoco hablan con hostilidad, no simplemente no hablan, ¿no? Bueno, las encomiendas producían caballos, que eran muy necesarios, producían, evidentemente, producían cosas que vendían y el dinero lo usaban para mandar armas. Es muy importante el transporte, porque modificaron las condiciones de transporte, carretas más grandes, buques que podían transportar caballos, pero aún así no llegaba el estribo, la carga de caballería, arreos para la guerra, todo esto estaban mandando continuamente para allá, ¿no? También inventaron cosas económicamente, por ejemplo, dicen que son los primeros banqueros, no es exactamente así. Los templarios eran gente muy seria, eran gente muy de fiar. Y entonces tú les entregabas un dinero, ese dinero quedaba respetado y te lo daban en otras casas templarias, sea de Tierra Santa o sea por eso dice que inventaron la letra de cambio, se dice en muchos libros, ¿no? Los templarios eran muy de fiar en el tema de las reliquias. Sí, las reliquias. Las reliquias son una gran falsificación. Ellos intentaban no comerciar o no regalar o no tener reliquias que tuvieran algún atisbo de falsedad, ¿no? Aún así, supongo que alguna escolaría, ¿no? Eso es evidente. Bueno, pues todo esto era lo que hacían y mandaban todo esto a Tierra Santa. Cuando han pasado ya 100 años aparece Saladino. Saladino, está en la película también, y yo he leído varias biografías y se contradicen. Unos dicen que era un caballero, que era muy valiente, que era muy audaz, etc. Y otros dicen que era un poquito cobardón. Pero bueno, el caso es que logró unificar todo lo que era Egipto, que eran los fatimíes, que eran chiíes, como los actuales de Irán, con los suníes, que era todo el sultanato de Damasco. Él logró unificar esto. Y cuando uno unifica esto, date por muerto, porque tú puedes hacer equilibrios cuando están divididos los de enfrente, ¿no? Los adversarios. Bueno, Saladino toma Jerusalén y además, bueno, los efectivos que tiene son bastante considerables. O sea, realmente los cristianos estaban en minoría, pero además cometen errores. Con la famosa batalla de los cuernos de Hattin sale el ejército cristiano, se va por ahí a socorrer a una ciudad, puede ser esa, y se meten en un sitio con mucho calor, mes de julio, y encima estos les tiran rastrojos quemando para que pasen más calor todavía, ¿no? Es un desastre. O sea, muy perjudicados por la sed, pierden esta batalla. Es la batalla que además es verídico, se ve en la película también, donde capturan a 270 caballeros hospitalarios y templarios. Y claro, ya sabes lo que pasa, no te pagaban rescate, pues oye, o te haces musulmán o te cortamos la cabeza. Y entonces la pila de cabezas fue aumentando. Creo que hubo uno que se hizo musulmán, probablemente fuera hospitalario. Bueno, Saladino también toma Acre. Este es muy interesante, porque claro, cruzadas estuvo 8 o 9, depende de qué autor escojamos. Nosotros conocemos la primera, las más conocidas, la primera, que fue la cruzada, esta que se toma Jerusalén, la de Godofredo de Bouillon, y conocemos la tercera.
La tercera es la que Saladino, cuando toma Acre, los cristianos le rodean, sitian Acre otra vez para reconquistarla todo. Y es cuando viene Ricardo Corazón de León. Y es cuando viene el rey de Francia y el de Alemania, vienen los tres. Aunque no se llevaban muy bien, porque se miraban de reojo entre ellos, ¿no? De hecho, el francés se marcha, vuelve a Francia antes de que tomen Acre, pero Ricardo Corazón de León se queda. Ricardo Corazón de León reconquista Acre con todos los cristianos, y es cuando Acre ya queda como el centro cristiano para los próximos 100 años. La reconquista llega muy cerca de Jerusalén, la pudo tomar, pero no quiso. No quiso conquistarla. ¿Por qué no quiso? Primero por lo que hablábamos, ¿no? Cuando... Muchas gracias, si es que es así. No la tomó, aquí la pudo tomar Roma. Y nos cuentan que el Papa le salió y tal, y le convenció y no sé qué. Es que tomar una ciudad grande es un problema militar y de logística. Darle de comer a toda la ciudad y tienes que mantener ahí un ejército para luego poder tener el poder de la ciudad. Por lo tanto, muchas veces no se quiere tomar una ciudad tan grande. De hecho, Ricardo Corazón de León no la toma. También, aquí enlazamos ya con las películas de Robin Hood y de Juan Sin Tierra y todo esto. Su hermano, que era Juan Sin Tierra, le estaba moviendo el sillón. O sea, que él se quiere volver rápidamente para Inglaterra porque luego tuvo un periplo a través de Europa, estuvo prisionero de los alemanes, etcétera, etcétera, y al final muere. Entonces, ¿qué nos dicen los libros? Que muere luchando contra los franceses. Mentira, mentira. Ricardo Corazón de León era francés, hablaba francés, vivía en Francia, si media Francia era inglesa, era normanda. Si los normandos que estaban en Francia, Normandía, conquistan Inglaterra. Y entonces él fue de visita 3 o 4 veces en Inglaterra, pero él estaba luchando contra un francés que era su vasallo y no le quería pagar los tributos. Y en ese momento un ballestero pasó por ahí y pum, le atravesó con una flecha. Así muere Ricardo, famoso Ricardo Corazón de León. Pero por eso digo que a veces la historia hay que tomarla con un poco de, ya no sé decirle desparpajo o recelo. Bueno, Saladino, aquí se ve un poco este mapa lo opuesto para que veamos un poco las rutas, ¿no? Y también empecemos a tener, esto es Acre, aquí está el puerto de Acre, muy cerca de Jerusalén, y para que tengamos también conciencia de dónde está Chipre, dónde está Rodas, Creta es menos importante en este sentido, y dónde está, por supuesto, la península, dónde está la Anatolia, dónde está Turquía y Grecia, ¿no? Por esto son rutas marítimas donde el comercio se expansionó mucho y van concretamente aquí. Bueno, cuando pasan 100 años viene la caída de Acre. La caída de Acre, pero aquí ya son los cristianos los que están dentro. Los que están rodeando, ya estamos al final. Ya es el último bastión que tienen en Tierra Santa. Y están rodeados por el sultán, pero ya no era Saladino ya se había muerto. El sultán creo que era Baibars. Y estaban prácticamente en proporción de 3 o 4 a 1. A mí me hace mucha gracia 3 o 4 a 1 de efectivos, quiero decir, tanto de caballería, de infantería, de catapultas y mangoneles. Sabéis que el mangonel es no sé cómo decirlo, la catapulta es una piedra y es una cosa completamente rígida que choca, y al chocar salta la piedra. En cambio el mangonel es como una especie de onda, una especie de onda que al chocar bascula y sale la piedra. Y es que me sonrió porque los mangoneles tenían un nombre. O sea, las catapultas y los mangoneles que estaban aquí tenían nombre. Y además tenían su jocosidad, ¿no? Si estuvieran tirando piedras y te mataran. El nombre que tenían era muy curioso. Por ejemplo, los cristianos tenían un mangonel que llamaban el mal vecino. El mal vecino. El mal vecino porque te tiraba con mala medicina. Y tenían otro que llamaban la onda de Dios. Había como 70 tenían los mahometanos y los cristianos tenían 20 o 30 mangoneles. Los musulmanes tenían uno que le llamaban la mala relación. Bueno, esto lo digo un poco pues como curiosidad, ¿no? porque como digo fue bastante sangrienta esta caída de Acre. Aquí quizá nos aprecia toda esta muralla, toda esta línea roja es la defensa cristiana, toda la línea azul es la musulmana. Los cristianos intentan por mar, desembarcan en esta zona, pero tienen que replegarse, hacen varias salidas para destruir las catapultas y los mangoneles, y al final la brecha se rompe por aquí. Aquí estaban los templarios, en esta línea, aquí estaban los hospitalarios,
aquí estaban los teutones, cuartel teutónico, y aquí estaban lógicamente las milicias y, bueno, pues probablemente la gente menos guerrera, menos adiestrada. Y ahí se rompe la muralla y entran a la ciudad, se repliegan, aquí está el cuartel templario y el puerto, el cuartel hospitalario está por aquí, y aquí empiezan, bueno, pues la matanza lógica por las calles, etcétera, ¿no? En el puerto estaban los navíos, tanto hospitalarios, pero los templarios también tenían una flota importante, no tan grande, y había un señor que nos sonará mucho, que era un sargento templario de marina, que se llamaba Roger de Flor. Eso sonará. Roger de Flor era un sargento templario. Era un sargento templario. Roger de Flor, decimos que era aragonés, o de Aragón, era de origen italiano. Había nacido en Italia y quedó huérfano a los 9 años. Entonces un capitán de marina templaria francés le cogió, le adoptó, le instruyó y al final le mandaba una nave templaria. Entonces aquí estaban embarcando mujeres y niños. Dicen las malas lenguas que cobraban. No lo sabemos. Puede que sí, puede que no. El caso es que él se vuelve por la zona de Marsella y el maestre manda que lo detengan y que lo juzguen y que si le hace falta que lo ejecuten. Y él entonces dice, sea verdad o sea mentira, pone pies en polvorosa, es cuando monta la de los almogávares y cuando se va a Grecia y es todas esas aventuras que nos han contado. Fue después de ser sargento templario, ¿no? Bueno, pues eso, la ciudad cae, el maestre del hospital es evacuado, herido y encima protestando porque no se quería marchar. El maestre templario muere en su cuartel. El maestre templario muere en su cuartel también de las heridas recibidas. Era un gran maestre en todos los sentidos, organizativo, guerrero, pero muere y queda aquí un retén con mujeres y niños en la torre del temple, ¿no? Ahí, bueno, hay escenas completamente de heroísmo porque al final la torre del temple se derrumba por minas y que le habían puesto minas de túneles, quiero decir, eran minas explosivas. Túneles se derriban, se caen encima de los templarios, de las mujeres, de los niños y de los mahometanos y musulmanes que querían entrar. O sea que fue una masacre. Entonces ya se acabó la presencia cristiana en Tierra Santa. Y aquí se acabó la historia. No exactamente. La historia no se acaba nunca porque entonces lo que hay que ver pues son las consecuencias de perder Tierra Santa. ¿Qué ocurre? Hay que reinventarse, hay que invertir el dinero preparando un futuro y vamos a ver qué hizo cada uno. Los teutones se fueron al norte de Alemania y en la ciudad de actual Danzig, ahora se llama Gdansk, que ahora es Polonia, pues fundan un estado teutónico, fundan su estado ahí, en Marienburg, están todavía los castillos de los teutones. Los teutones continúan, guerrean contra los polacos, hay una excelente película de Alexander Nevsky, se ve la batalla del lago Peipus, me parece, y además se les ve a los teutones, los ridiculiza con sí. Y entonces los teutones se establecen por allí, están por allí. Hoy día no existe la orden teutónica como orden militar, existe alguna cosa canónica o espiritual, más bien en Viena, por lo que hemos podido averiguar, y se dedican a esto, o sea que se van para allá, se quitan de en medio, por decir de otra forma. Ellos fundan este estado que da lugar a la nación de Prusia. Cuando hablamos de que son muy prusianos, que son muy cuarteleros, son porque tienen un sentido militar muy estricto. Y si os fijáis en la cruz teutónica, que os recuerda la cruz, claro, La cruz de los alemanes. la cruz de los alemanes, la cruz de hierro, la que se llama la cruz de hierro, es la cruz teutónica. Bueno, los hospitalarios, ¿qué hacen? Los hospitalarios, que eran bastante más listos fueron que los templarios, se dedican primero a la caridad, cuidan a los hospitales que tenían, a cuidar a la gente, etcétera, y se alejan un poco, empiezan a comprar cosas en Rodas. Todos se marchan a Chipre, que era lo más cercano, porque esto la isla de Chipre estaba muy cerca, se marchan a Rodas y por ahí empiezan a lujurear, y como eran más marinos, más galeras, te das cuenta que hubo galeras hospitalarias en Malta ya, en la batalla de Lepanto. Tenían, no muchos, 2 o 3, pero tenían galeras ahí. Y empiezan ahí. Bueno, en ese sentido, aquí en España, pues estábamos en ese momento, 1300, es que hay un periodo, no sé si está la información, bueno, en España estábamos todavía más o menos así, un poco más avanzados ya, un poco más, el
el frente, las navas de Tolosa, como sabéis, la batalla que rompe y se entra, es el 12-12, es una fecha muy fácil de recordar, 1212, y aquí estamos ya 100 años adelante, ¿no? Las órdenes militares españolas son estas 4, la Orden de Santiago, con la Cruz de Santiago, la Orden de Alcántara, que le llaman con flores de lis, con flores de lis, Calatrava, y la última es la Verde, que es la de Montesa, una orden que se funda después de que el temple desaparezca. La Orden de Montesa, que es de origen valenciano, del Reino de Valencia o de Aragón, como queramos llamarlo, esta recoge todos los bienes del temple y del hospital, porque el rey de Aragón fue muy astuto. Solo cambia el color, ¿no? Solo cambia el color, sí. De hecho, yo creo que la Orden de Montesa estuvo al inicio tutelada por la Orden de Alcántara. Por eso, el tutelada o el prior de esta, nombrado el prior de esta, tuvieron una relación muy estrecha. Todas estas órdenes españolas acaban con la llegada de los reyes católicos. Los reyes católicos, ¡pum!, ya no quieren ni siquiera que sean españoles, sino que el rey es el gran maestre, y así continúa hasta hoy. El rey es el gran maestre de las 4 órdenes españolas. Se establece este gran maestrado. Sabéis que los reyes católicos desmochan muchos castillos de los nobles, etcétera, porque eran gente que no toleraba muy bien la autoridad, ¿no? Bueno, pues está diciendo que el rey de Aragón, cuando desaparecen los templarios, el Papa ordena que los bienes del temple pasen al hospital, porque eran también los que estaban con el tema de Tierra Santa. Pero el rey de Aragón dijo, no, yo voy a crear una orden nueva que tenga todos los bienes del temple más que el hospital. O sea, en Aragón desapareció prácticamente el hospital también. El hospital, como digo, se retiran a Rodas, y por tener así grandes rasgos, al final conquistan Rodas, pero los turcos, que son mucho turco, los acaban echando de Rodas también. Y entonces vagan por el Mediterráneo hasta que Carlos V, nuestro Carlos V de España, les dona la isla de Malta, les dona Osenacere. Y ahí adoptan el nombre de la Orden de Malta. La Orden de Malta y el hospital es lo mismo. En Malta están hasta que viene otro y los echa, que no sé si tuvisteis quién es, ni más ni menos que Napoleón. Napoleón los echa de Malta. Volvía de Egipto, de otra campaña de Egipto, y voy de paso por Malta y los echo de Malta. Bueno, entonces, como decía, esto pues aquí se veía más cerca lo que es Chipre. Los templarios resisten en un islote muy cerquita hasta que los turcos les echan también lo que tenían por aquí en un islote y ya quedan en Chipre. Y Rodas, los hospitalarios estaban en Chipre y en Rodas, en los dos sitios. Entonces es ya cuando empieza, sí, yo creo que lo tengo aquí, el periodo que yo llamo periodo borroso. Porque no fue instantáneo que les echan de Tierra Santa y les apresan, no, fijaros aquí hay un montón, aquí hay de 1291, aquí hay 9 y 7, 16 años, que no los han detenido y tampoco están ahí. Bueno, entonces, ¿qué pasó con esto en este periodo? Pues fijaros, lo cuento porque tiene relación para lo que viene después. Aquí se elige un gran maestre, Thibaut Gaudin, que este era comandante militar y escapó de Acre, escapó de las naves con el tesoro y con reliquias. Escapó, no le dijeron que se fuera, no es que se marchara. Y le eligen gran maestre. Este es un gran maestre que dura muy poco, 1 año y pico en el cargo. Se muere y entonces se convocan 2 nuevas elecciones, creo que en el año 93, 2 años después. Y en estas compiten 2. Jacques de Molay, el que queman en la hoguera luego. Jacques de Molay era borgoñón, no era súbdito del rey de Francia, hoy día es Francia. Y Hugues de Perrot, que era otro tipo, eran la antítesis uno de otro. Jacques de Molay era militar, era rústico, probablemente no fuera del todo culto en el sentido de hombre de letras, hombre de leyes, que era lo que hacía falta para lo que se venía encima. Y Perrot nunca había estado en Tierra Santa. Sí. Bueno, Sí. ¿Que sí hemos estado? No, Perrot, este señor, Yves de Perrot, era el que competía por ser el nuevo gran maestre. Nunca había estado en Tierra Santa, era un diplomático excepcional, hombre de leyes, lo contrario que el otro. Entonces al final lo que llega más o menos es como una especie de intento. Mira, en vez de competir y pegarnos y que venza uno y pierda al otro, que elijan a Jacques de Molay, pero Jacques de Molay nombra ministro plenipotenciario entre las cortes europeas, ante el Papa incluso a Perrot.
O sea que hay una especie de dualidad. Y son dos personas, incluso dos facciones. Y Perrault se llevaba muy bien con el rey de Francia. Y Perrault estaba en París, claro. Se la tenía en Francia. Entonces es cuando ya entramos en este periodo borroso con la figura de Felipe el Hermoso y el Papa Clemente. Aquí en este periodo Molé se empecina mucho en que haya una cruzada general. Él quiere reconquistar Tierra Santa como sea. Por eso los templarios, en mi opinión, no se reinventan. No se reinventan. Los hospitalarios se reinventan a la Caridad, a la Marina, los otros suben arriba, los teutones, y los templarios no se reinventan, sin emperrados en reconquistar Tierra Santa. Entonces, como querían reconquistar Tierra Santa y no podían, por eso el maestre templario era más proclive a hablar con el Papa. Es el que cuando el Papa les llama a los dos, al templo y al hospital, oye, ven para acá que tenemos que hablar, del hospital en septiembre, habla y rápidamente se vuelve a Rodas. Año 1306, un año antes de la detención. ¿Qué le pasa a Molé? Pues Molé se queda por allí. Se queda por allí, se cree que llegó un poco antes de Navidad, pasó la Navidad y luego pues estuvo enero, marzo, hasta la detención que fue en octubre. Aquí, ¿quién juega en todo esto? Bueno, pues en todo esto juega Jacques de Molay. Esta es una acuarela del siglo XIX, o sea que es una representación, no sabemos si era su retrato o no. Ya veis que le ponen un señor mayor, que realmente tenía ya cerca de 70 años. Aquí está el rey de Francia, Felipe IV, Felipe el Hermoso de Francia. Este retrato me gusta mucho por la mirada que tiene. Sí. La mirada que tiene. Este es el Papa, Clemente V. Clemente V de tonto no tiene ni un pelo. Era un tipo súper sagaz, súper diplomático, estaba enfermo, eso sí. Y era, claro, le habían nombrado, era francés, era arzobispo de Burdeos, y le habían nombrado bajo el patrocinio del rey de Francia. O sea, que le debían. Todavía estamos antes de Aviñón. Realmente Clemente V es el primer papa de Aviñón. Luego ya vienen todos los demás y se quedan todos en Aviñón. Bien, pues estos son los que van a jugar en todo este tema de lo que pasa. Ya hemos visto el tema de... Bueno, esto es un poco lo que estaba pasando en ese momento en Europa. Aquí únicamente yo reseñaría la cruzada que hay contra los albigenses o los cátaros, que son los mismos. La cruzada de los cátaros a mí me parece importante por otra cosa. En la cruzada de los cátaros, el papa que había entonces cede unas competencias al inquisidor del norte de Italia para que pueda juzgar a las personas templarias, cistercienses y no sé qué más. Y esa prerrogativa nunca se abolió. Y esa prerrogativa fue luego la que se empleó contra los templarios en lo que vamos a ver, sobre el valor del Papa. Lo demás, bueno, es curioso que la expulsión de los judíos en Francia fue, en España fueron los reyes católicos, recordemos, 1492, 200 años antes que en España, los expulsaron de Francia, a los judíos, y antes aún de Inglaterra. O sea, que luego que no nos vengan con historias de que los españoles hemos sido muy intransigentes y que nos expulsaba aquí no sé quién. Aquí se ve muy claro. Bueno, este es un poco el plano de esto de lo que era Europa, pero yo lo pongo simplemente por el tema de Francia. Es un poco anterior a la detención, pero como veis lo que decíamos, media Francia era normanda o inglesa. La otra media era francesa, pero también ves que Borgoña no pertenecía a Francia, con lo cual cuando a veces hablamos de ingleses y de franceses hay que ponerlo en su contexto, ¿no? Este es el Papa, pero este no es el Papa que estaba cuando detienen a los templarios, este es anterior. Este es Bonifacio VIII. Bonifacio VIII era un Papa de armas tomar. Es un Papa, era mucho Papa. De entrada, sabéis que está Bonifacio VIII, por eso esta mañana viendo lo de la tiara de San Alejandro Magno, me daba que pensar, no sé de qué época es. Él fue el que se inventó Él fue el que se inventó la tiara. La tiara esta no la llevaba, se la inventó el Bonifacio VIII, para darse más prestigio. El Papa era realmente el obispo de Roma, era un obispo, si queremos más importante, pero era un obispo. Entonces él era muy magnificente, muy no sé qué, bueno, total, que pisó muchos callos, pisó los callos de los franceses. Estamos hablando, él muere por esto, muere en 1303, y le mandan una hueste para abajo que se alían con cardenales
enemigos de él, y entonces uno de ellos, unos dicen que fue Nogaret en persona, el canciller francés, otros dicen que no. Pues Molloy le da un bofetón, pero un bofetón con la mano enguantada en hierro, claro, no fue un bofetón cualquiera. Le da un golpe que cae al suelo, Bonifacio. ¿Y por qué se atreven con él de esta forma? Porque dicen que es un hereje, que la iglesia está contaminada y que la iglesia es hereje. Y entonces van a por él. Bueno, de hecho no le detienen porque le defiende el pueblo, que era su pueblo. Esto fue en Italia, que era su pueblo y la gente se le defendió. Pero ya veis cómo se las tomaban con el Papa. Eso que el Papa se importaba un bledo. Él muere, resulta del bofetón, no reconoce a nadie y viene otro Papa y continúa la historia de los papas que ahora vamos a retomar. Pero este no es el Papa de la detención. Hay otro incidente previo a la detención, que es el caso Latour. Latour, la torre. Este era el sobrino del que construyó la Torre del Temple. La Torre del Temple, aquí la tenemos. La Torre del Temple era una torre, pero estaba dentro de un barrio amurallado. Aquí, no sé si distinguís la torre, que está aquí. Bueno, este era el sobrino de quien lo hizo, pero ahí estaba todo, el tesoro del Temple, la sede central del Temple, etcétera, etcétera. ¿Qué hizo Latour? Pues Latour cogió, ni corto ni perezoso, y le prestó al rey de Francia una cantidad de dinero descomunal. El PIB más o menos de una república como Venecia. Cuando viene Jacques de Molay aquí para pasar la Navidad y tal, mira las cuentas y dice, bueno, ¿esto quién ha pedido permiso? No se sabe si le había dado permiso el perro, el banquero este francés o no, pero total, que coge y los expulsa del Temple. Claro, Latour va al rey de Francia, oye, mira, por darte el préstamo, mira lo que me ha pasado, que me han echado. Y el rey de Francia le dice a Jacques de Molay, readmítele, no le dice ni hablar. O sea, ya empieza a ver los piques. Y entonces recurre el rey de Francia al Papa. Y el Papa le manda una orden escrita a Jacques de Molay de que readmita a Latour como tesorero central del Temple. Dicen que el propio Latour se la llevó en mano. La orden del Papa se llevó en mano. Esto no lo sabemos. Pero ya veis que aquí hay ya grietas en todo esto, ¿no? Bueno, al final, ¿qué ocurre? Que entonces ya el rey empiezan a lo que llamo yo armando el expediente. Empiezan a sembrar murmuraciones, infiltran topos, meten gente en la orden del Temple, unos 12, acogen a expulsados disidentes, hay uno que Florian Desquier, muy famoso, que va a Aragón, va a tal. La alianza con la parte de los templarios franceses, este perro había firmado un escrito contra el Bonifacio de la bofetada. El templario, el Papa es su jefe, no puede firmar un escrito contra su jefe. Y luego el Papa comete 3 errores tácticos en 1307. El primer error que comete el Papa es que le dice al rey de Francia, oye, yo me voy a las termas, que estoy muy malito, no me mandes ningún mensajero ni me mandéis ningún asunto hasta octubre, hasta que vuelvo. El rey de Francia dice, uy, se quita de en medio, ahora es el momento de pisar el acelerador. Es cuando empiezan a salir las cartas, a primeros de septiembre, a todos la policía o todos los hombres de armas del Papa, del rey, diciendo, oye, el día que he fijado vais a detener por la noche a todos los templarios. También comete más errores, se junta con Perro en secreto, también. O sea, que el Papa que parecía tan listo, que realmente lo era, pero digamos que tiene todo eso. El segundo error que comete es no derogar esa bula de la Inquisición, esa prerrogativa que tenía la Inquisición para juzgar a los templarios. Tenía que haberla quitado antes. Total, que todo esto se va confluyendo y en el día fatídico que todos conocéis, que nosotros le llamamos el Día de la Vergüenza Templaria, el 13 de octubre, viernes, es cuando detienen a todos los templarios. Yo he hecho un cálculo por encima cuántos detienen. Detienen, según mis cálculos, 857 templarios en Francia. Esto solo pasó en Francia. No le detuvieron ni en España, ni en Italia, ni en ningún sitio. Solo pasó en Francia. 800, En España, ¿no? En España no. En España luego les juzgaron, pero nunca les detuvieron, ni les encerraron, ni les encarcelaron, y mucho menos les torturaron. Pero estos 857 también eran sargentos, que por cierto los tenemos sargentos. Hay caballeros y sargentos. Los sargentos peleaban, era un escalón algo más inferior, pero peleaban, morían, rezaban, tenían el tratamiento de hermano, elegían al maestre, tenían una cuota ellos también para elegir al maestre, etc. Y muy rápidamente, el 19 de octubre, se inician los interrogatorios. ¿Por qué tan rápido? Porque el inquisidor general de Francia le había mandado al rey una carta, fijaros, una carta diciendo que actuaba en nombre del Papa.
que el Papa le había rogado que hiciera esto, para detener a los templarios. Porque claro, no hemos hablado de qué se les acusaba. Básicamente se les acusaba, en primer lugar, de que escupían a la cruz, o ultrajaban a la cruz. En segundo lugar, les acusaban de homosexualidad, porque hacían cosas, darse besos en la boca y no sé qué. Y en tercer lugar, les acusaban de que adoraban un ídolo que llamaban el Baphomet, o Mahomet, no sé qué. Bueno, la primera acusación, y esto insisto que también es opinión mía, de que ultrajaban a la cruz, evidentemente había rasgos de esto, pero no como ultraje a la cruz, sino como una prueba. O sea, realmente cuando un templario profesaba, luego pasaban para atrás, o a la sacristía, y le decía, oye, escupe aquí, en la cruz. No voy a escupir en la cruz, yo soy cristiano. Oye, ¿tú no has jurado obediencia? ¿No acabas de jurar obediencia? Pues yo te ordeno que hagas esto. Entonces, era una prueba para ver cómo reaccionaban. Aparte de que podía haber alguna cosa también tipo novatada o tipo broma, y no se hizo con todos, pero realmente el que se mostraba ante esto muy demasiado altivo o demasiado sumiso, lo pasaban para la trasteta. Este no va a Tierra Santa, este no demuestra autodominio, no demuestra tal. Por eso Perró nunca quiso Tierra Santa, no sabemos muy bien por qué. O sea que esta acusación sí que existía, pero no como una herejía, no como luego la manipularon. La segunda, la de homosexualidad, no tenía ningún fundamento. Realmente el beso en la boca era una práctica común en el medievo. El señor al vasallo, cuando alguien profesaba en un convento, era una muestra como de obediencia, como de lealtad recíproca. O sea que eso no era así. Y el tema de la homosexualidad, de 1000 testimonios que hay, solamente aparecieron 6. 6 que sí. Que eso habrá existido siempre, digo yo. Bueno, pero quiero decir que para que tengamos una idea, 6 que además confesaban que era una relación estable. O sea, no era una orgía, era una relación estable. Bueno, como digamos los griegos, eso que decía Alejandro Magno, de que tu escudo protege. Tu escudo protege a que tienes al lado, pues eso chocaba muchas veces, pero hemos dicho, tiene razón cuando existe este tipo de relación, que era más que la amistad. Bueno, entonces, y luego lo del Baphomet, que adoraban una cabeza y todo eso, habéis visto, me imagino, muchos relicarios en las iglesias, ¿no? Todavía existe, que es una cabeza que tiene un sitio para poner una reliquia, una cabeza a la que adoras, o la que tú tienes. Y los templarios tenían muchas reliquias. Pero bueno, da igual porque el 29 de octubre, esto hay que decirlo, aunque no nos guste, Jacques de Molay, el maestre templario, tiene una confesión pública diciendo que es verdad. Y hay una carta a los templarios que se hace circular por todas las prisiones, una carta que se piensa que es falsa. ¿Por qué se piensa que es falsa? Que Molay nunca la escribió, porque no la mandaron a la Santa Sede, no la mandaron al Vaticano, porque en el Vaticano eran expertos en detectar las falsificaciones. Este hecho de que se guardaran la carta y no lo mandaran, pues. Entonces, bueno, el Papa se enfada, lógicamente, que el rey haya hecho esto, hace una bula, dice que los templarios deben estar bajo su custodia, y hace otra que pone los bienes a disposición del Papa. Finalmente, el Molay se retracta ante dos cardenales en Navidad, y estos le encuentran completamente inocente. Bueno, todo esto, por no alargarme mucho, hay una batalla de manipular la opinión pública, echar al pueblo encima de los templarios. Los templarios, sobre todo los franceses, eran probablemente altivos, que manejaban mucho dinero, etcétera. No eran como los templarios que había en España, que estaban forrándose con la Reconquista, ni los que había en Italia, ni los que había en Portugal, o sea que no eran todos igual tratados. Bueno, al año siguiente el Papa Cipriano... ¿Por qué tenían tanto dinero los templarios? Los templarios tenían dinero porque se lo trabajaban. Porque recibían muchas donaciones también. La gente que profesaba en los templarios también donaba sus bienes. Bueno, por terminar con el año de la detención, hay una cuestión que a mí me llama, porque muchas veces nos preguntan, ¿han encontrado ya el tesoro? Sí, el que... Bueno, el tesoro famoso dicen que salió de aquí, exactamente de aquí, de este entrante, que es no, es el puerto que hay aquí en el Atlántico. El puerto actual también existe, que era el puerto que era donde estaba centrada la marina templaria del Atlántico. La Roselle. La Roselle.
Rochelle. La Rochelle, sí. Entonces, hubo 27 templarios y el maestre de Francia que no los pudieron apresar porque se escaparon. Se escaparon de aquí. Se escaparon a 100 kilómetros de La Rochelle. Estaban aquí, en Poitiers. Dicen que se escaparon con el tesoro y que de aquí partieron hacia Escocia. ¿Es una leyenda o es una realidad? No sé, no se sabe. Pero de todas formas a todos los demás los detuvieron. En París, en la Torre del Temple, a las 4 de la mañana detuvieron a Jacques de Molay, al maestro que estaba ahí. O sea que si lo sabían algunos o no, no lo sabemos, pero desde luego no todos se pudieron escapar. Bien, entonces llegamos ya al 1308, que yo creo que es el año crucial. Al año siguiente, el Papa, bueno, aquí he puesto que, como veis, el Papa retira la Inquisición del proceso, fuera la Inquisición. Claro, porque les torturaba, porque no decían la verdad, etc. El 6 de mayo es cuando se hace el arresto para los templarios de Chipre, que era donde estaba, digamos, la parte de ultramar. Y entonces, en junio, como el rey veía que no podía contener esto, se le ocurre mandar una caravana de presos templarios al Papa. Le mandan unas cuantas carretas, creo que 70 personas, arrestadas. Muchos eran de bajo nivel, no eran templarios tal. Otros eran incluso renegados. Y curiosamente, el Estado Mayor del Temple, cuando pasan cerca de Chinon, desvían las carretas a Chinon. Dicen que estaban enfermos. Se llevaron al castillo de Chinon, al Estado Mayor del Temple, porque estaban enfermos, no por otro motivo. O sea que el Papa al final lo que le mandan, pues bueno, es gente que él desde luego los ve, es un procedimiento, los juzga la caravana templaria, los absuelve de la excomunión, etcétera, y publica ya esta bula Faciem Misericordia, ¿no? ¿Por qué empieza a publicar esta bula? Porque el Papa ya aprendió y ya no dijo que se iba de vacaciones ni que se iba al balneario. Lo dijo, pero lo que hizo fue mandar a 3 cardenales a entrevistarse con el Estado Mayor del Temple en Chinon. Esto fue una investigación secreta, yo creo que el rey no lo supo. Y este acta de la investigación, que es lo que llamamos el pergamino de Chinon, que se ha conocido ya en el año 2006 aproximadamente por Bárbara Frale, una investigadora italiana, es el pergamino en el que el Papa absuelve a los templarios de herejía y los reintegra a la Iglesia. ¿Y qué Papa es? Este Papa es Clemente V, ya. Clemente V, sí. Clemente V era el antiguo sagaz. Ahora veremos por qué cambia de opinión. Y hace otra bula, la Faciem Misericordia, en segunda versión, que da por escrito la solución de los jefes templarios y en estado de inmunidad judicial. Son sus prisioneros, no son prisioneros del rey, ¿no? Bueno, esto ya empieza el rey a mosquearse, esto ya empieza a llevar mal. Entonces el rey, ¿qué hace? ¿Qué hacen en París? Pues queman en la hoguera a un obispo acusado de brujería, que el Papa le declara inocente, sin avisar, así por la huerta. Lo queman. Entonces, claro, entonces esto ya empieza a derivar mal. Ya estamos en el año 1309, entonces el rey empieza a preparar el desenterramiento de Bonifacio, el tortazo, para que le juzguen por brujería, que la Iglesia Católica está contaminada, y entonces ya el Papa dice que nadie espera una nueva regla para el temple, como había dicho en 1308. El Papa quería reagrupar el temple, limpiarlo, etc. Pero ¿qué ocurre? Pues lo que ocurre aquí al final es que el Papa se dio cuenta que son los templarios, o yo o la Iglesia. O sea, es decir, no muchos años después los ingleses montaron su iglesia anglicana. O sea, si el Papa no nos sirve, montamos nuestra iglesia. Entonces, lo que hace el Papa ya da orden de 3 procesos que se mezclan en los libros y en la historia. En primer lugar, el Papa se reserva a los 6 máximos, entre ellos a Canónigo. Estos 6 los juzgo yo. En segundo lugar, nombra una comisión de 8 personas que juzguen a la orden. Y en tercer lugar, que los templarios que por sueltos los juzguen los concilios provinciales, obispos provinciales, etc. Hemos visto en España, pues nos hablan del concilio de Medina del Campo, que juzga a todos los de León, Castilla y Portugal, el de Tarragona, que juzga a todos los aragoneses, etc. Bueno, los templarios estaban muy levantados, o sea que hay 500 templarios que se juntaron en París para defender la orden. En marzo, ¿qué pasó? Que el arzobispo de París, que podía juzgar a las personas, cogió a 54 de ellos y los quemó en París. O sea, sí, una buena barbacoa, el tufo llegaba hasta Rudenos. Los quemó. O sea, cada vez que había una amenaza era muy fácil, mataban, quemaban, advertían,
para que no se moviera nadie. Bueno, el Papa había convocado un concilio en Viena, que comienza en 1311, un pueblecito al sur de León. No es el de Viena, algunos lo ponen el concilio de Viena, no es Viena, no es Viena la Viena de Austria. Y comienza el concilio. El 20 de marzo, los libros dicen que llega el rey a Viena con su ejército, no es exactamente. El rey, fijaros, convoca estados generales, las cortes, precisamente en Viena. Pero lo ha convocado en otro sitio, lo convoca allí mismo y se presenta con su ejército allí, a ver cómo marcha el concilio de Viena. Y el 22 de marzo es cuando se provoca la bula Vos in Excelso, que se lee en público, con el rey sentado a la derecha del Papa, el delfín, el príncipe a la izquierda, un notario que tome nota de quién o sea, dice algo, y ahí esa bula Vos in Excelso es una sentencia que hay diferentes versiones de traducción, pero dice que con harto dolor de mi corazón y dado el grado de degradación que ha sufrido la orden del Temple, me veo en la obligación, bajo grave peligro de la Iglesia, de suspender la orden provisionalmente. Es una sentencia provisional que tendría que haberse reafirmado posteriormente, cosa que nunca se ha hecho. Y luego hizo otra bula que los bienes del templo pasarán a la orden del hospital. Bueno, el año 1013 no hay nada más que un nombramiento para juzgar a aquellos 6 que se había reservado el Papa, y ya termino con el año 1314. En el año 1314 convocan a estos 6 a un templete en Notre Dame para leerles la sentencia. Ojo, no era para que ellos hablasen y tal. De los 6 que se había reservado el Papa no está, ellos no ven nunca al Papa, 2 ya no aparecen, seguramente habían muerto en prisión, aparecen 4. Y de los 4, cuando leen la sentencia, les condenan a cadena perpetua. Entonces, claro, Jacques de Molay y Godefroy de Charny, que era el preceptor de Normandía, se levantan y montan el pollo. Esto es mentira, esta orden es inocente, esto no sé qué, montan el pollo, todo delante del pueblo que estaba ahí en la plaza. Entonces, claro, se empieza el tumulto. ¿Qué hacen? Suspenden la sesión. Se suspende la sesión. Estamos en hora de comer. 18 de marzo. En hora de comer. El rey, no sabemos a qué hora comía, pero estaba comiendo, acabando de comer. Se lo dicen al rey, a mediodía. Dice el rey, ¿cómo? ¿Qué ha pasado esto? Esto lo recuerdo. A la tarde secuestran, porque estos no eran prisioneros del rey. Preparan las hogueras, allí en la islita de los judíos, que está tapada ya por una... Y es cuando queman a Jacques de Molay y Godefroy de Charny. Realmente es un asesinato. O sea, realmente ellos no eran prisioneros del rey. Y es cuando es la leyenda que dice que les emplaza ante el juicio de Dios antes de un año. El Papa muere, fijaros, al mes. El Papa estaba muy joven. El Papa tenía cáncer de estómago, probablemente de fibro, pero no lo sabemos. Y muere al mes. Y el rey de Francia y el delfín, bueno, el rey de Francia muere en noviembre por un accidente de caza, Felipe el Hermoso, y también muere el delfín, el príncipe, y se extingue la dinastía. Por eso dicen que en la República Francesa, cuando matan al rey, a María Antonieta y tal, alguien dijo, ya habéis sido vengados, templarios. Era otra dinastía, no tenía nada que ver esta dinastía, pero bueno. Y esto es un poco el tema. Hoy, si vais a París, ahí tenéis una placa en el Puente Nuevo, debajo, donde dice aquí fue quemado Jacques de Molay, el maestre del Temple, y curiosamente, pues Clemente V nunca condenó a los templarios. Ellos murieron como cristianos resueltos y reintegrados a la comunión católica, que era lo que decía y la sentencia de suspensión contra la orden aún permanece sin modificación alguna tras 7 siglos bajo la forma de medida provisional. Así que, bueno, no habéis dormido, que es lo que dice el Salmo 115. No habéis dormido. Y esto es lo que es una pena. Esta conferencia requiere más tiempo. Requiere mucho más tiempo. Requiere mucho coloquio. O hacerla en 2 o 3 veces. También. Esa me opinión. Lo que pasa es que cuando tú quieres hablar solamente del proceso, tienes que contar un poco qué son los templarios, porque si no, mucha gente no sabe. ¿Se saben en España? ¿Es templarios en España? Nosotros. No, ya, pero sí que en los hospitales y eso. No, los templarios no es una orden caritativa, en principio. Es una orden que nace con una componente básicamente de guerra, una componente militar. Lo que pasa es que hay que reciclarse, hay que reinventarse.
que es en lo que estamos. Pero los templarios lo que sí tienen es pues, una leyenda. Si hubieran muerto de mayores, pues serían como la Orden de Santiago o otras órdenes que han ido, bueno, pues... Oye, ¿habéis perdido toda la relación con Tierra Santa? No es que hayamos perdido la relación con Tierra Santa, es que probablemente no tenemos músculo para... Tierra Santa, Francesco... Así como Santo Sepulcro, sí. es protector de Tierra Santa, Sí. y con su dinero mantiene. Sí. Entonces, a lo mejor vosotros también. Francisco de Asís va a ver al sultán cuando ya no estaban los cristianos ahí. Primero le recibió, cosa rara, porque era cristiano. Luego le dio que haría gracia. Entonces los franciscanos se han movido bien por Tierra Santa y el Papa, creo que fue el siglo XIV, es cuando les concede el grado de custodios de Tierra Santa. O sea, es decir, lo que hoy la Iglesia Católica tiene en Tierra Santa, todo es, creo yo, a través de los franciscanos. Pues que haya luego donaciones de ciertas órdenes, como por ejemplo Santo Sepulcro, etc. Pues sí, el Temple ha dado donaciones también, nos consta, vamos. No hemos sido nuestro órgano, pero ha habido otra que ha dado donaciones a Tierra Santa. Pero aquello, digamos que no hay, no sé, esto don Javier igual se lo sabe mejor que yo. Si hay alguien que mantenga algún proyecto independiente de los franciscanos en Tierra Santa, yo creo que puede ser a través de los franciscanos, ¿no? Las donaciones, etcétera, Están evidentemente el camino regional que tiene su casa, está el Opus Dei que también tiene su casa y están los legionarios de Cristo. Pero los que tienen sus casas allí, los que mantienen la de Tierra Santa, los santos lugares, son los franciscanos. Muy bien, bueno, son las 10:20, yo creo que me he pasado de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿No?